Eso que falta en la tribu. @eso que falta. Un despliegue de más de 1.500 efectivos de la policía de la ciudad irrumpió durante la madrugada del jueves en 15 barrios populares porteños. En el marco del megaoperativo policial Tormenta Negra, la gestión de Jorge Macri justificó la intervención como una ofensiva contra el narcotráfico y para el ordenamiento del espacio público. Sin embargo, la tenemos ya conectada a María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y docente universitaria, para hablar sobre esto y las verdaderas razones de Jorge Macri. Eva, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas, buenos días a todos. Sí, yo las escucho muy bien, no sé si ustedes me escuchan bien porque estoy en Córdoba, en medio de un congreso y hay bastante ruido, pero me parece que me escuchan. Te escuchamos bárbaro, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad es que hoy tenemos un capítulo en donde claramente lo que acá ponemos en evidencia son las mentiras de Jorge, ¿no? Las noticias de estos últimos días tienen que ver con este llamado operativo Tormenta Negra que Jorge Macri llevó adelante la noche de este jueves último pasado en 15 villas porteñas en simultáneo. Y una vez más, lo que hizo fue combinar la violencia de Estado con el show mediático. Y con la excusa de la seguridad y el orden, lo que hizo, como ustedes contaban recién, fue inundar las calles y los pasillos de las villas porteñas con más de 1.500 efectivos policiales, motos, vehículos blindados, helicópteros, equipamiento de guerra. Y por supuesto, el resultado de este operativo nada tuvo que ver con el combate al narcotráfico ni con el combate a la inseguridad, sino, una vez más, con el despliegue de todo tipo de violencia institucional contra las familias villeras. El propio Jorge Macri hizo su reality desfilando con las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación por las calles de la Villa 31, mientras los vecinos le gritaban que fueran a Puerto Madero a buscar a los narcotraficantes. Bueno, lamentablemente esto no es una novedad. Los operativos del gobierno de la ciudad lo venimos contando en muchas columnas. En la 31 son cotidianos. Persigue a los cartoneros para secuestrarle los carros y la mercadería, clausura y confisca la mercadería de los comercios del barrio, que además son el motor económico del barrio, ha militarizado el barrio, cerrado los ingresos al barrio con retenes, entonces no ingresa el coche de bomberos, no ingresa la ambulancia y tampoco los patrulleros. La verdad es que en este contexto, yo la semana pasada les contaba que había tenido lugar una importantísima movilización en el marco de un nuevo aniversario del asesinato del padre Carlos Mujica. Sí. Y esa importantísima movilización que recorrió el barrio y que terminó en la parroquia Cristo Obrero en una misa, tenía como consigna "Basta Jorge Macri". Bueno, en el Parque Lezama también tuvo lugar una impresionante asamblea con vecinas, vecinos y organizaciones de todas las villas porteñas para poder poner en común, primero, qué pasó, y segundo, cómo continuamos organizándonos frente a esta represión estatal. Y la verdad es que hubo acuerdo y hubo consenso. Necesitamos unir las luchas que tienen lugar en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, y necesitamos poder organizarnos desde cada territorio para poder llevar adelante una iniciativa contundente. La verdad, lo que está claro es que frente a una gestión completamente mediocre, Jorge Macri ha instalado como eje de su gestión la limpieza social y territorial, que además la usa como spot de campaña. Su objetivo son las familias humildes, son los trabajadores informales, son las familias que viven en las villas. No podemos descuidar que el otro aspecto de su gestión tiene que ver con los negocios inmobiliarios. No podemos descuidarnos respecto a que Jorge Macri se encuentra en modo campaña, y este operativo Tormenta Negra tiene que ver con ese modo campaña. Los negocios inmobiliarios también tienen que ver con el modo campaña, en donde Jorge Macri, en modo valija, sale a hacer cuanto negociado inmobiliario hay en la ciudad de Buenos Aires.
Hablemos del escándalo de Microcentro. Hablamos de cómo los grandes bancos y el grupo inmobiliario IRSA van a recibir de regalo $200 millones para transformar sus edificios de oficina en viviendas, no viviendas sociales, sino viviendas de alquiler turístico de plataforma. Pero ahora, en la ciudad, se viene, es un blanqueo inmobiliario, por supuesto, usado por Jorge Macri. El gobierno presentó un proyecto de ley para blanquear construcciones ilegales. Y este blanqueo claramente está diseñado a la medida de las constructoras, de las grandes desarrolladoras, para legalizar obras ilegales. Muchas de estas obras están judicializadas y además sentencia firme en la justicia. Por eso es que este blanqueo es un absoluto escándalo. Este jefe de gobierno que repetía como un mantra que por fuera de la ley nada, todos los días nos muestra su profundo desprecio por la ley. Ahora bien, ¿en qué consiste este blanqueo? Bueno, lo primero que corresponde aclarar, para que nadie se ilusione, es que este proyecto de ley no está destinado al que construyó una piecita de más, no está destinado al que hizo un cerramiento en un balcón o al que hizo un cerramiento en una terraza. Estamos hablando de legalizar mega obras ilegales a cambio de pagar una multa. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede blanquear? 5.000 metros cuadrados que hayan violado el Código de Edificación. Estamos hablando de blanquear grandes torres residenciales ilegales. Podemos blanquear 2.500 metros cuadrados que hayan violado el Código Urbanístico. Estamos hablando de legalizar edificios enteros construidos por fuera de la planificación de la ciudad. Un verdadero escándalo. Construcciones que violaron las alturas máximas permitidas, que han construido más metros cuadrados de los permitidos, que han ocupado pulmones de manzana. Incluso este blanqueo permite legalizar construcciones que destruyen zonas protegidas por su valor patrimonial. Este blanqueo va a generar una rentabilidad extraordinaria para las mega empresas desarrolladoras y constructoras que operaron por fuera de la ley. Por eso Jorge Macri desprecia la ley. Más, tenemos que desmentir el discurso de Jorge Macri respecto a que llegó el momento de la clase media, porque este blanqueo no favorece en nada al pequeño propietario. La primera consecuencia de este blanqueo es el colapso de la infraestructura. En una ciudad que opera al límite de su infraestructura de redes de agua potable, de conductos cloacales, de sistema pluvial y de tendido eléctrico, legalizar decenas de miles de metros cuadrados que no cuentan con factibilidad técnica de conexión a los servicios, va a hacer que esos servicios, hoy ya colapsados, colapsen aún más y que el conjunto de las porteñas y los porteños nos tengamos que hacer cargo del costo que implica construir nuevas obras de infraestructura para soportar esta decena de miles de metros cuadrados ilegales. Por supuesto que esto también implica que aceptemos que a cambio de una multa, la ciudad y el conjunto tenga que soportar una profunda degradación en términos ambientales, porque muchas de estas construcciones han invadido pulmones de manzana, han destruido superficies verdes absorbentes, modificado condiciones de ventilación, condiciones de luz, condiciones de sombra en numerosas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que lo que también está claro es que este bochornoso blanqueo viola el principio de equidad urbana, porque este blanqueo, por fuera de toda planificación de la ciudad, lo que hace es aumentar la capacidad constructiva de manera artificial. Y esto hace que aumente el valor del suelo. Y cuando aumenta el valor del suelo, se propaga por toda la ciudad y lo que hace es que se profundice el proceso de expulsión, sobre todo de los sectores populares y de los sectores medios. Es decir, impacto ambiental, impacto social e impacto urbano que vamos a tener que soportar el conjunto de las porteñas y de los porteños para beneficiar una vez más a los beneficiados de siempre. Claro que Jorge Macri está en modo valija recaudando para la campaña. Y el tercer pilar de su gestión tiene que ver con el paraguas mediático. La semana pasada, Jorge Macri abrió los sobres con las propuestas económicas para privatizar el canal de la ciudad por 5 años. Sí. Hubo 2 ofertas. Una del grupo Cale, del empresario Marini, que propuso pagar 50 millones de pesos por mes para explotar el canal de la ciudad con toda la infraestructura que el canal tiene.
La otra oferta fue de 15 millones de pesos por mes del empresario González, dueño de la M950. Así que parece indicar que el canal de la ciudad va a terminar en manos del grupo Cale, dueño del canal de streaming Carajo, cuyo accionista, uno de los principales, es el Gordo Dan. Así que acá vemos claramente hacia dónde va la gestión de Jorge Macri. Limpieza territorial por un lado, grandes negociados inmobiliarios por otro y, por supuesto, protección mediática. Así que, bueno, la verdad es que no ha sido una buena semana para el conjunto de las porteñas y los porteños. Sobre lo que refiere a la concesión de los medios públicos, vamos a estar hablando en breve con Agustín Espada, compañero que hace la columna Fuerte al Medio desde hace muchísimos años aquí también en Eso que Falta, así que vamos a seguir sobre este tema. Y sobre los otros, la verdad es que no hay nada nuevo para decir ni para agregar, Eva, porque como bien vos decías, venimos hablando de esto hace semanas también, de diferentes modos, en diferentes formatos también de la aventura mediática que sea Jorge y esta performatividad que arma para todo, con esto de implantar un muro de policías, básicamente, que diferencie lo que está al otro lado de la General Paz y que realmente no hace más que solo hablar de su aborrecimiento sobre la clase trabajadora, ¿no? La clase más empobrecida que vive en la ciudad, que evidentemente para él tiene que vivir en el conurbano y que en eso también anda armando diferentes tipos de proyectos de ley para evitar la atención en hospitales, para evitar la inscripción en escuelas y demás, que esperemos que la legislatura se ponga lo que tenga que ponerse para poder evitar este avance que es terrible. Absolutamente. Lo que tenemos que tener bien claro es que Jorge Macri gobierna para el 3%. Por eso es muy importante que el 97% nos organicemos para poder construir una alternativa a este proyecto de ciudad que va a cumplir casi 20 años y que no ha podido resolver ninguno de los problemas estructurales de la ciudad de Buenos Aires y que solamente ha precarizado y ha empobrecido el cotidiano de quienes habitan la ciudad, de quienes viven, de quienes trabajan, de quienes estudian en la ciudad. Así que a mí me parece fundamental que podamos unir todas esas luchas y que de abajo hacia arriba podamos construir esa alternativa, porque no podemos aceptar que el 3% del poder económico, inmobiliario, financiero y mediático, sus empleados, que son quienes vienen gestionando la ciudad hace casi 20 años, definan nuestro presente y condicionan nuestro futuro. Clarísimo, como siempre. Eva, te dejamos volver al Congreso y nos encontramos la semana que viene. Les mando un abrazo enorme, muy buena semana para todas y para todos, y el lunes que viene seguiremos charlando de la ciudad. Abrazo grande para vos también. Pasó así María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, docente universitaria, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.